Hola, hoy vamos a ver una partida realmente espectacular jugada entre René Letelier y Robert Fischer en el año 1960. La partida se jugó en las Olimpiadas de ajedrez que se celebraron en la ciudad de Leipzig y bueno, quería comentarle que estas Olimpiadas fueron ganadas por la Unión Soviética cómodamente y bueno, como una curiosidad simplemente quería comentarles el equipo que presentó la Unión Soviética. Primer tablero jugaba Tal, era el era el reinante campeón del mundo en esa época. Segundo tablero Mikhail Botvinnik. Tercer tablero Paul Keres. Cuarto tablero Víctor Korchnoi. Y de suplentes Smilov y Petrosian. Realmente es algo espectacular. O sea, yo cuando vi ese equipo dije, Dios mío, no, no, no. Algo increíble. Entre los seis, un equipo de seis jugadores había cuatro futuros o ex campeones del mundo. Algo realmente increíble. Y los que no fueron campeones del mundo fueron Keres y Korchnoi, que son considerados probablemente de los mejores jugadores en la historia del ajedrez que no fueron campeones del mundo. Así que el equipo soviético era algo realmente algo extraordinario. Pero bueno, eso simplemente como curiosidad. La partida, como dije antes, una partida entre René Letelier y Bobby Fischer. Probablemente muchos no conozcan a René Letelier. Les quiero contar que fue un maestro internacional chileno, un jugador con muchísima experiencia, jugó muchísimos torneos, sobre todo en torneos en Latinoamérica, muchísimos abiertos de Mar del Plata, que era un torneo bastante importante en los 60, 50. Muchos Memorial Capablanca, un torneo que se celebraba en Cuba y que jugaban los mejores jugadores del mundo. O sea, un jugador con una vasta experiencia. Falleció en el año 2006. Bueno, en cuanto a Robert Fischer, bueno, no hay sobran las presentaciones, uno de los más grandes jugadores de la historia. Fue campeón mundial en el año 72 al derrotar a Boris Spassky y bueno, lamentablemente después de eso prácticamente, o sea, se retiró del ajedrez, jugó un match en el año 92, 20 años después del match por el campeonato mundial. Fue la única oportunidad en la que volvió al ajedrez, pero obviamente ya estaba, no eran los mismos jugadores de antes y bueno, después de eso nunca más volvió a jugar, lo que es una verdadera pena. Y un dato que quería corregir, creo que en un video anterior mencioné como que Fischer se retiró en el año 75, realmente se retiró en el año 72. Probablemente cuando dije eso estaba pensando en la fecha del supuesto match que nunca se hizo, que fue el match Karpov-Fischer, que tendría que haberse jugado en el 75. Bueno, en la partida René Letelier juega con las piezas blancas y la partida comenzó con D4, caballo F6, C4, G6 y caballo C3. En este momento en esta posición hay dos opciones. Se puede jugar alfil G7, que es una India de rey, o jugar D5 pasando una defensa Grunfeld. Eh, Prácticamente las dos fueron opciones que Fischer solía jugar, pero preferentemente Fischer jugaba la India de rey, o sea, alfil G7. Siguió E4, enroque corto, y en este momento lo más habitual sería jugar, bueno, hay muchas opciones, se puede jugar caballo F3, que sería lo más normal, F4 inclusive, con ataque de los cuatro peones, alfil E2, alfil E2, D6 y alfil G5, que es la variante Averbach. En fin, hay muchas opciones en esta posición. Pero Letelier hace una jugada que no es muy usual, que es E5, tocando inmediatamente el caballo. Sigo caballo E8, y en esta posición quizás lo mejor era jugar caballo F3, desarrollando rápido el flanco de rey, desarrollando las piezas. Letelier jugó F4 para asegurar su centro de peones, sus aparentemente sólidos centros de peones. Pero ¿qué pasa? El problema de esto es que, fíjense que las blancas han hecho muchas jugadas de peones. De las seis primeras jugadas de la partida, han hecho cinco jugadas de peones, lo que significa que van a quedar retrasadas en el desarrollo. Fíjense que las negras ya completaron, ya su rey ya está enrocado, ya está en una posición segura, así que tienen la libertad ahora de jugar para abrir la posición y aprovechar que el rey blanco aún está en el centro del tablero. Así que siguió D6, lo que es muy lógico, tratando de romper el centro de las blancas. Siguió alfil E3, aún en esta posición era mejor jugar caballo F3,
¿Para qué? Para poder dar seguridad a su rey, mover el alfil y hacer el enroque cuanto antes. Aquí podría seguir peón por peón, alfil G4, alfil E2, C5 por ejemplo, tocando inmediatamente el centro, alfil F4, peón por peón, dama por, caballo C6, dama por D8 y torre por D8. Jugar una posición así, bueno, y jugar rápido en roque. Aunque en esta posición ya las negras están un poco mejor por la presión sobre el peón D5. Fíjense, el peón E5 está tocado por el caballo, por el alfil, y está defendido por el alfil y por el caballo. Pero el problema es que este caballo está a punto de desaparecer, así que eh, las negras ya quedarían mejor ya en la apertura. Bueno, en la partida siguió alfil E3, a lo que Fischer jugó C5. Fíjense, con C5 ya el centro blanco está por desmoronarse completamente. ¿Por qué? Porque estos peones de 4 y de 5 están tocados, o sea, sí o sí se van a simplificar, se va a abrir la posición. ¿Y qué significa esto? Que esto va a ser un peligro para el rey blanco que está aún en el centro del tablero. Siempre cuando el bando que tiene ventaja en el desarrollo debe tratar de abrir la posición para aprovechar esta ventaja y atacar, si es posible, al rey. Siguió peón por peón. Fíjense que juega Fischer en esta posición. No se puede tomar. Fíjense que no se puede tomar porque la dama está en el aire. No se puede tomar ningún peón. Pero esto estaba todo planeado por Fischer. Fischer jugó simplemente caballo C6. Realmente lo que hizo fue un sacrificio de peón para abrir la posición. En esta posición lo correcto hubiera sido jugar caballo G4. Siempre caballo F3 era la primera opción. Podría haber seguido alfil G4, alfil E2 y bueno, y jugar rápido en roque para proteger a su rey. Bueno, pero Letelier no estaba dispuesto a devolver su peoncito de ventaja, así que jugó peón por peón, peón por peón. Y en esta posición, también en esta posición, una vez más, era mejor jugar caballo F3 para desarrollar rápido su flanco de rey y hacer un roque. Podría seguir alfil G4 y alfil E2 y bueno, y un roque corto. Aunque las negras recuperaran el peón, era preferible esto a jugar como se jugó en la partida. En la partida, luego de caballo C6, C por D6, E por D6, siguió caballo E4. La otra opción era ganar el peón, peón por peón, caballo por, pero fíjense esta posición fíjense lo que es todas las piezas blancas del flanco de rey aún no se desarrollaron, que le tienen que hacer enroque, desarrollar su caballo. El rey aún está en el centro, en una columna abierta para colmo, la torre se va a colocar en la columna abierta. Los caballos negros están muy bien, una posición perfecta. Así que esto era prácticamente, podemos decir que es un suicidio para las negras jugar esto. Así contra peón por peón, siguió caballo 4. No es la mejor jugada, pero era mejor que capturar el peón. Caballo 4 siguió alfil F5, desarrollando la pieza y atacando el caballo. Siguió caballo G3. Y bueno, y acá según el mismo Fischer, en esta posición era mejor jugar esto. Caballo por D6, caballo por D6, dama por D6. Y en esta posición las negras no están obligadas a cambiar. En vez de cambiar dama por dama, pueden jugar simplemente dama E8. Fíjense que dama E8 es muy fuerte porque ahora se amenaza torre D8, tocando la dama. O sea, las negras se quedarían con la columna D. Y además se amenaza F6. Con F6 se abre la posición porque las blancas van a estar obligadas a capturar o dejar que las negras capturen. Cualquiera de los dos casos, la columna E se va a abrir y bueno, se va a abrir y con el rey aún sin desarrollar, el flanco del rey sin desarrollar. Esto es muy, 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 muy peligroso para las blancas. Así que contra alfil F5, siguió caballo G3, amenazando caballo por alfil, que destruiría en cierta forma el enroque de las negras. Así que Fischer jugó alfil E6. Siguió caballo F3. Al fin las blancas desarrollan su caballo rey. Siguió dama C7. Aquí, por ejemplo, se podría haber jugado lo mejor, era jugar alfil E2, a lo que seguiría peón por peón y ya las negras ya recuperaron su peón.
Podrían seguir con alfil C5, por ejemplo, atacando la torre de F8, pero sigue dama 5 jaque. Fíjense, B4 es única, caballo por, alfil por F8, rey por F8, enroque, peón por peón, y esto es una carnicería, una masacre por parte de las negras. Las blancas tienen una calidad de ventaja, pero bueno, las negras tienen dos peones a cambio de la calidad, las piezas absolutamente desarrolladas, la torre que se va a venir a D8, tocando la dama, el alfil está tocando la torre, el peón está tocando el caballo, o sea, esto es totalmente favorable para las negras. Pero aún así era preferible jugar esta posición que jugar como se quedó la partida, pero bueno, cosas que ocurren en la partida, a veces no se eligen las mejores jugadas, sino las jugadas que más nos gustan, en fin, decisiones que se toman. En la partida siguió dama B1. La idea de dama B1 es jugar F5 para tener cierta actividad en el flanco del rey. Se podría haber jugado, por ejemplo, también con la misma idea, dama C2, pero que dama C2 sigue peón por peón y bueno, las negras por lo menos recuperan su peón. En la partida siguió dama B1, peón por peón, y ahora siguió F5. F5 y en este momento probablemente lo que esperaba Letelier era que se jugara peón por peón y caballo por. Probablemente pretendía una posición así donde bueno, se podría jugar a lo mejor caballo por alfil como para debilitar un poco el enroque de las negras. Quizás esa era la idea de Letelier, pero Fischer en esta posición hace una jugada realmente fantástica que es E4. Muy bien jugado. Fíjense que la idea de Fischer siempre es abrir la posición, abrir columnas para atacar al rey blanco. Fíjense, si en esta posición, por ejemplo, se jugara dama por E4, sigue peón por peón, y no se puede capturar, no se puede comer acá en F5 con caballo. ¿Por qué? Porque está el jaque y las negras ganarían la pieza. Así que no se puede tomar. Así que contra peón por peón, las blancas tendrían que mover su dama, por ejemplo, dama H4, a lo que podría seguir caballo F6, por ejemplo. Y el caballo amenaza a entrar en G4. Fíjense que el alfil también está en una diagonal abierta, tocando el peón de B2. Siempre hay jaques en A5. La columna E ahora está abierta, o sea, se podría jugar una torre acá, por ejemplo, y estaríamos atacando indirectamente al rey blanco en el centro, que quedó en el centro del tablero. O sea, esta posición es claramente favorable a las negras. Así que dama por E4 no es una buena opción. Si se jugara, por ejemplo, caballo por E4, creo que sería aún peor porque seguiría simplemente alfil por F5. Y nuevamente podemos ver, esta clavada es muy fuerte y el rey blanco está en el centro del tablero, aún no se desarrolló el alfil, no se desarrolló la torre, falta el enroque, o sea, es clara ventaja de las negras. Así que contra E4, Letelier jugó peón por alfil, peón por caballo, peón por peón. Fíjense que sería malo jugar peón ¿por qué? Porque seguiría simplemente dama por F7 y ahora la columna E está abierta. O sea, prácticamente las blancas le han hecho un favor a las negras porque ahora podríamos seguir caballo F6, el caballo podría venir a F6, la torre dama E8 y las dos columnas, la columna F y la columna E van a estar abiertas y esto sería sumamente peligroso. Así que contra peón por caballo, Letelier juega peón por peón. Y en esta posición, también supongo que probablemente Letelier esperaba peón por peón, algo así, que Fischer recupere su peón y bueno, a lo mejor jugar alfil E2 y luego enroque. Pero Fischer hace una jugada aún mucho más fuerte que es F5. F5 es brillante, es una jugada muy fuerte. ¿Por qué? Porque amenaza F4. ¿Y qué piensa hacer Fischer respecto al peón D6? Simplemente lo piensa capturar en el futuro y cuando lo capture, ¿qué va a pasar? La columna E va a estar abierta. Fíjese que no hay forma, este peón está absolutamente solo en el campo de las negras, no hay forma de que este peón pueda durar mucho en esta posición. Así que una vez que se capture el peón, se va a abrir la columna E y el rey va a quedar expuesto en la columna. Y F5 es fuertísima porque a la vez amenaza F4 ganando una pieza. Así que Letelier juega F4, anticipándose a la amenaza
a la amenaza F4 de las negras, sigue caballo F6. Caballo F6 también es fuerte, esa amenaza, el caballo puede entrar a G4 y a la vez, bueno, la idea siempre es tomar el peón con la torre y atacar por la columna E. Sigo alfil E2, muy, está bien, al fin aparentemente va a completar su desarrollo. Torre E8. Y bueno, contra torre 8, la idea obvia es bueno, jugar torre por E6. El Letelier jugó rey F2, pero ¿qué pasa si jugaba en roque, que hubiera sido aparentemente lo más natural? Sigue torre por, alfil C5, B6 tocando el alfil tiene que mover. Fíjense que a donde mueva siempre hay problemas para las blancas. Si alfil F2 simplemente daban por F4 y bueno, la posición está ganada, absolutamente ganada para las negras. Y si se juega alfil A3, sigue caballo D4 y esto es claramente superior para las negras. Se ataca el caballo, está en una posición central, una posición excelente, atacando el alfil. Se defienda como se defienda, se doblan las torres y el ataque de las negras es fuertísimo, fuertísimo. Así que en la partida, luego de torre F8, Letelier no quiso enrocar, jugó rey F2, a lo que siguió torre por E6. Torre por E6, siguió torre 1 para contrarrestar la presión en la columna E. Torre a E8. Se amenaza torre por E3. Entonces, ¿qué juega Letelier en esta posición? Para defender el alfil de 3, juega alfil F3. Fíjense que ahora la torre defiende el alfil. Bueno, ¿qué jugó Fischer en esta posición? Una jugada realmente fantástica. Los que quieran resolver esto, hacerlo como un problema, pueden parar el video acá y tratar de encontrar la jugada. Así que sería un interesante ejercicio táctico. Bueno, la jugada que hizo Fischer es torre por E3. Torre por E3 es realmente fantástica. Sigue torre por E3 para no perder la pieza. Torre por E3, rey por E3. Y ahora viene la bomba, que no sé si el Letelier la habrá visto o no, pero lo que está clarísimo es que Fischer sí la vio, que es dama por F4, jaque. Espectacular. Dama por F4, y fíjense en esta posición qué pasa. Si se toma rey por dama, ¿qué ocurre? Alfil H6, jaque mate. Fíjense que el rey no tiene casillas. La casilla de 4 está atacada. No se puede ir a G5, no se puede ir a E5 por el caballo, no podemos retroceder. En fin, un jaque mate espectacular en el centro del tablero prácticamente. La verdad que hubiera sido fantástico que hubiera terminado así la partida. Así contra dama F4 tampoco hay opción. Fíjense que bueno, no se puede capturar. ¿Qué opción tendríamos? Sería jugar rey F2 quizás, pero sigue caballo G4 jaque. Caballo G4 jaque, única rey G2 para defender el alfil, no hay otra. No podemos irnos a E2 porque si se va a E2 sigue caballo D4 y cae el alfil. Así que única sería rey G2, a lo que sería caballo E3 jaque, rey F2 única para defender el alfil, a lo que sigue caballo D4. Y ahora el alfil cae sí o sí porque está amenazado por la dama, amenazado por el caballo y no hay forma de defenderlo. Así que luego de dama por F4, Letelier abandonó la partida. Bueno, la verdad que es una partida fantástica, fantástica la combinación de Fischer. Probablemente el juego de las blancas sin duda no fue lo mejor, cometió varios errores, sobre todo en la apertura. Las blancas casi voluntariamente retrasaron su desarrollo de las piezas y bueno, lo pagaron muy caro. Pero aún así la forma en que Fischer remata la partida es realmente espectacular. Esta combinación realmente es muy linda. Torre por, rey por y el gol paso final daba por F4. Rey por y alfil H6 mate. La verdad que una combinación espectacular de parte de Bobby Fischer. Bueno, espero que les haya gustado la partida y por favor si les gustó no olviden suscribirse al canal y dar un like. Muchas gracias y hasta la próxima.